Buenos días. Bueno, ya veo, César, que eres muy bienvenido aquí. Pues bienvenidos a todos a la Biblioteca Nacional. Como sabéis, el 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil, en homenaje a la fecha de nacimiento del escritor universal que fue Hans Christian Andersen. Este género de la literatura infantil es un género valiosísimo por sí mismo, por cuanto descubre y fomenta el amor por la literatura, por el gusto y el placer de leer entre la gente más joven. Y esto asegura una generación futura de adultos informados y, por lo tanto, formados. La biblioteca ha querido rendir homenaje a esta importante parcela de la literatura, organizando junto con el grupo EDB la celebración de este día con un encuentro con el escritor César Mallorquí. César, que es barcelonés de nacimiento, aunque madrileño de adopción, periodista de formación, es autor de numerosas obras desde que comenzó a escribir narrativa en los años 90 y ha cosechado un gran reconocimiento literario que se ha traducido en numerosos premios, entre los que podemos destacar el Gran Angular, el UPC, el Premio Cultura Viva de Narrativa o el propio Premio EDB. Alguna de sus mejores obras, como La isla de Bowen, que fue Premio EDB el año pasado, 2012, ha sido considerada por el Cultural Literario, el suplemento Babelia, como la mejor novela del año. Ahora, sin más, os dejo con César. César, cuando quieras. Vale. ¿Esto funciona? Sí. En estéreo. Hola, buenos días a todos. Hola. Es educado, ha devuelto el saludo. Me alegro mucho de que estéis aquí. Se celebra el Día Internacional del Libro Infantil, pero yo no soy un autor especializado en literatura infantil. En toda mi vida solamente he escrito un libro de ese género y fue porque me lo pidió mi hijo pequeño en aquel momento, que tenía 8 años, y lo escribí para él. Todos mis demás libros o son para adultos o son para jóvenes como vosotros. Por eso no voy a hablar mucho de la literatura infantil y voy a hablar un poquito más de la literatura juvenil. Lo primero de todo que quiero decir es que la Biblioteca Nacional ha tenido la amabilidad de invitarme a dar esta charla, y lo primero que quiero decir es que es un honor para mí, porque esta institución es un templo al que uno se acerca ni con devoción ni con reverencia, sino con algo infinitamente mejor, que es con curiosidad. Si nos paramos a pensarlo, casi todos los conocimientos que podríamos desear o necesitar adquirir se encuentran aquí. Igual que aquí está la práctica totalidad del arte literario publicado en España. No sé lo que pensáis, pero a mí eso me parece mágico. O sea que para mí es una maravilla poder estar en este lugar que visitaba cuando era estudiante y estar aquí ahora dando una charla para todos vosotros. Bueno, vamos a hablar del desarrollo histórico de la literatura infantil y juvenil. Lo voy a hacer muy rápidamente para intentar preguntarnos qué son esos géneros y por qué existen. Bien. Lo primero que hay que señalar es que en términos de historia de la literatura, el género infantil y juvenil, de momento voy a hablar de los dos al mismo tiempo, es relativamente reciente. De hecho, el concepto que ahora tenemos de la infancia también es relativamente reciente, pues comenzó a formarse en el siglo XVII y no se consolidó hasta finales del XIX. Antes, la niñez se consideraba una etapa transitoria que no tenía importancia, que no era una identidad propia. Ser niño era prácticamente no ser nada. Era un ser que estaba en el tránsito de convertirse en adulto. Desde muy temprana edad,
los niños comenzaban a asumir tareas en el hogar, en el campo o en las fábricas. En cuanto era posible, trabajaban. De modo que eran algo así como medio adultos, pero en ningún caso personas con una identidad propia diferente a la de sus mayores. Por ejemplo, en la Edad Media, y todavía hoy en muchos países del tercer mundo, las chicas se consideraban casaderas a partir de los 12 o 13 años, prácticamente desde que tenían la primera menstruación. Es decir, que una chica pasaba casi sin solución de continuidad de ser niña a ser madre. Dado que entonces se vivía en una economía de mera subsistencia, los hijos debían contribuir con su trabajo lo antes posible. Por tanto, el periodo de la niñez era extremadamente corto. En cuanto a la adolescencia, un periodo intermedio entre la niñez y la edad adulta, basta decir que es un concepto creado en el siglo XX. Antes no era ni imaginable. Por todo ello, es lógico que no hubiera una literatura especialmente dirigida a la niñez, pues la infancia prácticamente no existía o era demasiado breve. Aunque esto que acabo de decir no es del todo cierto. No existía una literatura infantil escrita, pero sí oral. Los cuentos populares, historias como las de Caperucita Roja, Pedro y el Lobo o La Cenicienta. Se trata de relatos muy antiguos que han ido adoptando distintas formas a lo largo del tiempo. En realidad, su objetivo inicial no era literario, sino didáctico. Son historias que contienen enseñanzas valiosas para los niños, con el objetivo de protegerles de ciertos peligros e inculcarles determinados valores. Por ejemplo, Caperucita es una advertencia, desconfía de los desconocidos, y muy en especial para las niñas, desconfía de los hombres porque pueden ser lobos. Pedro y el Lobo advierte sobre los peligros de la mentira, y Cenicienta ensalza la virtud de la modestia en las niñas. Pues bien, la literatura infantil surge en los siglos XVII y XVIII precisamente cuando autores como Charles Perrault o Madame la Prince de Beaumont pusieron por escrito los cuentos tradicionales populares. Esas fueron las primeras obras específicamente dirigidas a los niños. La revolución industrial había generado una prosperidad que permitió el surgimiento de una clase media y al tiempo hizo necesario que el proceso de educación y formación de los niños se hiciese más amplio, durase más. Por tanto, la infancia se alargó y la niñez comenzó a tener una identidad propia diferente a la de los adultos. Y surgió un mercado de productos específicamente dirigidos a los niños y entre esos productos la literatura. Pero hizo falta un ingrediente más para que la literatura infantil se consolidase: ciertas dosis de imaginación y locura. Y eso lo aportó el movimiento romántico. El romanticismo surgió a finales del siglo XVIII como una reacción frente al racionalismo y el academicismo de la Ilustración, del siglo de las luces. Entre otras cosas, abogaba por la originalidad frente a los modelos clásicos, por la fantasía, por el exotismo y por el retorno a un pasado legendario. Fue una revolución creativa y el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de un nuevo tipo de literatura que iba más allá del sencillo didactismo de los cuentos tradicionales. Así pues, el siglo XIX fue a la vez la cuna y la gran edad de oro del género infantil. A ese periodo le debemos obras maestras como Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, Pinocho, de Collodi, El libro de la selva, de Rudyard Kipling, Las aventuras de Tom Sawyer, de Twain, o los cuentos de Andersen, de los hermanos Grimm, de Calleja o de Oscar Wilde. En el siglo XIX, por lo tanto, se define y consolida el género infantil, una literatura imaginativa, con frecuencia de corte fantástico y sencilla en cuanto a argumento y lenguaje. Una literatura dirigida a lectores todavía inmaduros, a niños de entre más o menos 8 y 10 años de edad. Pero hay algo de lo que todavía no he hablado: la literatura juvenil. Un tipo de literatura que también surge en el siglo XIX, pero que no se consolida hasta bien entrado el siglo XX. Como decía antes, la adolescencia es un invento más o menos reciente. A partir de la segunda mitad del XIX, la creciente extensión y prosperidad de la clase media creaba excedentes que permitían a los ciudadanos mantener a sus hijos alejados del trabajo durante mucho más tiempo que antes. Al mismo tiempo, la progresiva sofisticación de la sociedad exigía que el periodo de formación escolar básica fuese más amplio, a lo que hay que añadir el cada vez mayor número de jóvenes que accedía a la enseñanza superior. De ese modo apareció un nuevo tipo de persona. Antes, o eras un niño o eras un adulto,
Pero de repente se abrió un espacio entre la infancia y la vida adulta, la adolescencia. A eso hay que añadir el imparable proceso de alfabetización, un proceso que sobre todo incidía, como es lógico, en los más jóvenes, los niños y los adolescentes. Así que llegó un momento en el que el número de lectores jóvenes superaba con creces al número de lectores adultos. Eso explica el éxito de la literatura infantil. Pero, ¿qué pasaba con los adolescentes? Eran demasiado mayores para la literatura infantil, pero todavía no estaban preparados para la literatura adulta más sofisticada. Lo cierto es que nadie había escrito para los adolescentes por la sencilla razón de que los adolescentes no existían. Pero los adolescentes querían leer, así que recurrieron a lo que les gustaba dentro de lo que había. Las dos primeras novelas que en el siglo XIX se convirtieron en auténticos bestsellers juveniles fueron dos títulos publicados en el siglo anterior: Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, y Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Ambas novelas pertenecen al género de aventuras, aunque la obra de Swift incluye también fantasía y sátira social. Y algo muy importante: ninguna de estas dos novelas fue escrita ex professo para los jóvenes, sino para el público en general. Más adelante, a lo largo del XIX, a esas dos novelas se fueron añadiendo otras muchas. Por ejemplo, Los tres mosqueteros y el conde de Montecristo, de Dumas, El mundo perdido y las historias de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, La guerra de los mundos y el hombre invisible, de Wells, La isla del tesoro, de Stevenson, 20.000 leguas de viaje submarino o Viaje al centro de la Tierra, de Verne, Las minas del rey Salomón, de Haggard, Los piratas de Malasia, de Salgari. De nuevo hay que señalar que ninguna de estas novelas fue escrita para los adolescentes, sino para lectores adultos. A decir verdad, creo que el único de los escritores citados, o al menos el primero, que advirtió la importancia que tenían los lectores jóvenes fue Julio Verne, y lo tuvo muy presente en su vasta obra. En ese sentido, quizá pueda señalarse a Verne como el primer escritor de literatura juvenil, aunque probablemente él no lo aceptaría. Verne, tanto para él como para sus contemporáneos, era un escritor de aventuras y de lo que entonces se llamaban romances científicos. La literatura juvenil aún no existía como tal. En definitiva, hemos visto que hay un género infantil con sus peculiares características y un amplio conjunto de obras específicamente escritas para niños. Sin embargo, la literatura juvenil se estableció mucho después, tomando prestadas obras de la literatura general. Por tanto, cabe preguntarse si la literatura juvenil es un género específico o no. Pero antes de aventurar una respuesta, vamos a hablar un poco de los géneros literarios. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido, a su técnica o a su temática. La retórica clásica establecía tres grandes géneros: épico, lírico y dramático. Y a eso se añadida toda una corte, una sucesión de subgéneros. Sin embargo, actualmente el término género literario se utiliza más para agrupar las distintas temáticas, por ejemplo, género policíaco, de terror, romántico, etc. Probablemente, históricamente, los dos primeros géneros que surgieron, cuando la literatura todavía era oral, de hecho, cuando estamos hablando de la época de los hombres de las cavernas, en los que se reunían en torno a la hoguera para contar historias. Pues cabe preguntarse a qué género pertenecían esas historias. Yo creo que básicamente a dos géneros. Uno, al género de aventuras, tanto bélicas como cinegéticas, porque ese tipo de historias son divertidas de contar y sobre todo son divertidas de escuchar. El segundo género que probablemente contaban al amor de la lumbre era el erótico. A partir de ahí los temas se fueron ampliando. A lo largo del tiempo ha habido muchísimos géneros que estuvieron de moda y luego han desaparecido o han tenido un largo declive. Por ejemplo, la novela de caballerías, la novela caballeresca, la novela picaresca, la novela pastoril o más recientemente el western. Todos esos géneros tuvieron su época de esplendor y luego fueron desapareciendo hasta prácticamente dejar de existir. Por otro lado, hay géneros intemporales. Las aventuras, aunque se acepta que la primera novela moderna de aventuras fue Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, publicada en 1719, pero evidentemente se puede considerar la Odisea de Homero como una novela de aventuras, como un relato de aventuras.
Otro género intemporal es el humor, otro el erótico pornográfico, otro el género bélico. Todos esos géneros, revistiendo una u otra forma, siempre han estado presentes. Ahora bien, lo que sí resulta curioso es constatar que la mayor parte de los géneros actuales provienen directa o indirectamente del romanticismo y del posromanticismo. Vamos a verlo. El género policíaco. Su padre literario fue Edgar Allan Poe, que es la gran figura del romanticismo oscuro. Él creó a un detective, el primer detective de la historia de la literatura, llamado Augusto Dupin, que apareció en 4 relatos, entre ellos Los crímenes de la calle Morgue, El escarabajo de oro o La carta robada. Augusto Dupin, a su vez, influyó en otro escritor que era Arthur Conan Doyle, que le llevó a escribir Sherlock Holmes, que supongo que todos conocéis. Sherlock Holmes significó el gran triunfo de la novela policíaca, de la novela de crímenes y de misterio, y a partir de él hubo un montón de autores que, imitando el éxito de Sherlock Holmes, crearon otros detectives, que contaron historias de policías y de criminales, y así fue como se formó el género policíaco. Los géneros se forman así. Los géneros no existen, no están flotando en el aire desde el principio de los tiempos esperando a que los escritores se inspiren en ellos y hagan esas obras. Al contrario, normalmente los géneros surgen porque hay una obra, una primera obra, que tiene mucho éxito. Y esa obra es más o menos copiada por otros autores. Así, por tanto, se van generando una serie de obras de argumentos distintos, pero con características similares. Por ejemplo, ya que hablamos del policíaco, aquí lo importante sería la existencia de un delito y la existencia de una investigación para descubrir al autor de ese delito. Esa es la base del género policíaco. Y surge de esa primera obra germinal, que en este caso es de Edgar Allan Poe, y surge del romanticismo. Otro género, el género de terror. El género de terror surge con la novela gótica. La novela gótica es el producto más genuino del romanticismo. Son novelas oscuras, ambientadas muchas veces en el pasado, en lugares siniestros y exóticos, castillos, viejas mansiones. Supongo que todos habéis oído hablar de los góticos, que es una tribu juvenil. Pues visten así, con esos ropajes oscuros, etcétera, etcétera. Esa es la novela gótica. El terror surge de la novela gótica y se conforma, adquiere su forma definitiva con los relatos de otro escritor romántico del que hemos hablado, que es Edgar Allan Poe. Ahora veamos la ciencia ficción. La ciencia ficción se considera que la primera novela de ciencia ficción fue publicada por primera vez en 1818, en pleno romanticismo. Se llama Frankenstein, el moderno Prometeo, y es de la escritora Mary Shelley. Es una novela gótica, ciertamente, pero en ella ocurre un fenómeno que no había existido antes, que es que el elemento sobrenatural desaparece y se sustituye por la especulación científica. Es decir, Frankenstein es un científico que resucitaba a los muertos. Eso es ciencia ficción. Y ahí aparece la primera novela de ciencia ficción, y a partir de ahí está el germen del género, como decimos, en el romanticismo. El género histórico se conforma definitivamente con las obras de Walter Scott, que vivió en pleno periodo romántico. Aparte de ello, Walter Scott influyó decisivamente en los románticos. El género fantástico. Bien, evidentemente el género fantástico ha existido siempre. Pues ahí tenemos los cuentos de las mil y una noches, por ejemplo, o las tantísimas fábulas medievales. Sin embargo, en su forma actual, tal como lo concebimos, se considera que la primera novela de fantasía moderna es El diablo enamorado del escritor prerromántico Jacques Cazot, de 1772. No obstante, quienes hicieron evolucionar la fantasía fueron los románticos, como Eta Hoffmann, Edgar Allan Poe de nuevo, o Robert Louis Stevenson. Y, por último, vamos a ver el género romántico. Ahí creo que sobra toda explicación. Su propio nombre lo dice, el género romántico proviene del romanticismo.
Todos esos géneros poseen características peculiares que permiten agruparlos temáticamente. Ahora bien, ¿cuáles son las características específicas del género juvenil? Un joven puede leer cualquier cosa. De hecho, lo que hacen es limitarse a escoger lo que les gusta de entre la literatura general. Entonces, ¿qué tiene de particular el género juvenil? ¿Qué le da carta de naturaleza? ¿Que está protagonizado por jóvenes? Bueno, parece poca cosa como factor distintivo. Además, no todas las novelas juveniles están protagonizadas por jóvenes. Entonces, quizás sea el didactismo, el factor, una literatura que enseña cosas, ese es el elemento diferenciador de la literatura juvenil. Pues bien, al principio, en efecto, la literatura para jóvenes abundaba en didactismo, pero no todas las novelas juveniles eran didácticas. Además, ese factor ha ido difuminándose a lo largo del tiempo hasta que prácticamente ha desaparecido hoy en día. Entonces, ¿cuál es el factor distintivo del género juvenil, si es que existe tal género? Pues bien, si examinamos el canon inicial de la literatura juvenil, del cual he mencionado algunas obras antes, vemos que se formó tomando prestadas obras de la literatura general y veremos que en general están compuestos por novelas de género, aventuras, ciencia ficción, policíaco, romántico, histórico, etc. Ahora vamos a fijarnos un momento en cuál fue el desarrollo de la literatura juvenil durante el siglo XX. Al principio, las novelas que las editoriales destinaban a los jóvenes eran novelas de género, básicamente aventuras para los chicos y románticas para las chicas. Tras la Primera Guerra Mundial aparecieron un nuevo tipo de publicaciones, lo que se llamaban los pulp magazines. ¿Qué es esto? Es lo que se llama la literatura pulp. Supongo que habréis visto o conoceréis una película de Tarantino que se llama Pulp Fiction. Pues se refiere precisamente a este tipo de literatura. Una literatura que surgió después de la Primera Guerra Mundial y que duró más o menos hasta la década de los años 50. Eran revistas populares, de literatura popular, muy baratas y impresas en un papel de muy mala calidad, lo que se llama papel de pulpa. Y de ahí viene el nombre precisamente de pulp. Revistas hechas con papel de pulpa, revistas baratas. El pulp está compuesto fundamentalmente por novelas populares, algunas la mayor parte de hecho, de muy baja calidad, algunas joyas salieron de ese movimiento. Fue un movimiento que surgió, que se extendió, por todo Occidente por lo menos, nació fundamentalmente en países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, pero luego se extendió a Europa. En España también existió el pulp. De hecho, quizá el máximo éxito de la literatura pulp, de la literatura popular de ese periodo que hubo en España, y no solo en España, sino, de hecho, en gran parte de los países de Europa y en muchos de Latinoamérica, fueron unas novelas del oeste ambientadas en California, con un protagonista que era un hacendado con una doble personalidad. Su otra personalidad era el coyote, un justiciero enmascarado que protegía a los californianos de origen latino de los depredadores yanquis. La auténtica personalidad del coyote, que como digo fue el gran éxito de la literatura pulp en España en los años 40 y 50, la auténtica personalidad del coyote era un hacendado llamado don César de Chagüe. Yo me llamo César por él, porque el autor de esas novelas fue un señor llamado José Mallorquí, que es mi padre, y que en honor a su principal personaje literario decidió ponerme su nombre. Las revistas pulp no estaban específicamente dirigidas hacia los jóvenes, pero todos los jóvenes leían pulp. ¿Y qué era básicamente el pulp? Relatos de género, aventuras, policíaco, fantasía, romántico, ciencia ficción, etc. La era del pulp llegó a su fin en la década de los 50
Y es justo entonces, durante la segunda mitad del siglo XX, cuando se conforma finalmente el género juvenil con la creación de colecciones especializadas, donde publicaban autores que escribían específicamente para adolescentes. Es decir, si tengo razón, la literatura juvenil realmente no tiene una antigüedad de más allá de 60, 70 años. Esto ocurre de nuevo por una cuestión demográfica. Tras la Segunda Guerra Mundial, después de los años 50, en los años 60, hay un periodo de grandísima prosperidad económica en el mundo. Eso hace que los adolescentes no solamente existan como fenómeno, como tipo de persona, sino además algo muy importante, que tengan dinero, que manejen dinero. Por primera vez los más jóvenes tienen suficiente dinero como para generar un mercado destinado a ellos. Y eso es lo que hicieron las editoriales. Los adolescentes podían adquirir libros, así que empezaron a crear colecciones especializadas dirigidas a los adolescentes. Ahora bien, si cogemos las colecciones especializadas que debieron de surgir a partir de los años 50, tanto en todo el mundo, y incluido también en España, ¿qué es lo que encontramos en esas colecciones? ¿Qué tipo de novela encontramos? Pues literatura de género, género fantástico, género histórico, género romántico, género policíaco, etc. Así pues, en definitiva, no creo que exista realmente el llamado género juvenil, porque carece de características propias. En realidad, la literatura juvenil no es más que un conjunto de géneros surgidos, en su mayor parte del movimiento romántico. A decir verdad, el único factor común, o casi, de la literatura juvenil es la línea invisible que lo une con el romanticismo, algo que hoy puede detectarse en sagas juveniles como Crepúsculo, Los Juegos del Hambre o Las Crónicas de Idún. No obstante, esta es una característica que comparte con el género infantil. Entonces, ¿qué es el género juvenil? Pues aquellas novelas que les gustan a los jóvenes. O mejor dicho, esas novelas que también les gustan a los jóvenes. Sé que esto no se parece ni remotamente a una definición, pero difícilmente puede definirse lo que no existe. En mi particular concepción del género, la literatura juvenil no tiene como objetivo enseñar conocimientos ni impartir normas éticas, sino facilitar el camino que lleva a amar la literatura. Eso es todo y no es poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, si queréis, hay un turno de preguntas y podéis preguntarme casi cualquier cosa. Dime. Hay un micrófono, porque si no, no os oigo. A ver, un poquito de silencio. Dime. ¿Qué le impulsó a ser escritor? Básicamente, probablemente, no lo sé. Mi padre, como he dicho hace un momento, era escritor. Entonces, en mi casa, pues por un lado estaba acostumbrado a ver libros, por otro lado estaba acostumbrado a la idea de que se puede dedicar uno a escribir porque mi padre era escritor. Entonces, era normal, era una posibilidad normal. Ahora, mi primera intención y mi primera dedicación no fue ser escritor. Yo lo primero que me dediqué fue al periodismo, después me dediqué a la publicidad durante muchos años y solo es a partir de que cumplí pues 38, 39 años empecé a escribir de nuevo. O sea que no es... Muchas veces lo que somos depende más de las circunstancias que de nuestros deseos. ¿Sí? ¿Qué te inspiraste para escribir el último trabajo del señor Luna? Perdón. ¿Qué te inspiró para escribir el último trabajo del señor Luna? Pues te voy a explicar. El último trabajo del señor Luna la escribí durante una época en que en mi casa había una asistenta boliviana
que se llamaba Florinda Chambi. Era una mujer muy especial. Yo hablaba mucho con ella, me contaba, era una india de mezcla de quechua y aymara, y era una mujer muy especial, una mujer muy suave por fuera, pero muy fuerte por dentro, sobre todo a la hora de defender a su hija o de proteger a su hija, que se llama Samara, como aparece en la novela. Me basé en ese personaje, en esa mujer, luego lo cambié mucho, pero me basé en ese personaje para escribir la novela. Y parte de la historia de quien en la novela se llama Flor Guanaco, y que en la vida real es Florinda Chambi, hay partes de la historia de esa mujer que son reales, como por ejemplo la muerte de su marido en un accidente de aviación o la búsqueda del cadáver de su marido posteriormente. Eso fue lo que me inspiró. Tenéis, sí. Perdona una cosa antes de que sigáis. Muchos levantáis la mano, pero no tenéis que levantar la mano hacia mí, sino hacia esa señorita tan encantadora que hay en el centro, que es quien tiene la batuta y el micrófono, que es lo más importante. Si tu hijo te pidiera otro libro, ¿harías otro libro para la literatura infantil? Hombre, afortunadamente mi hijo tiene ahora 22 años. Ah, bueno. Y si me pidiese que le escribiese un libro de literatura infantil me preocuparía. Pero si tuviese un hijo, o el hijo de un amigo muy querido para mí me pidiese que volviese a escribir una literatura infantil, sí, volverías a hacerlo. Lo que pasa es que, veréis, yo cuando escribo una novela juvenil, o sea, una novela dedicada a vosotros, parto de una premisa para mí fundamental. Si esa novela, aparte de a vosotros, no le gusta a los adultos, esa novela está equivocada, está mal. Toda novela juvenil que yo escriba ha de poder gustarle también a un adulto, si no, esa novela no va a ser buena. Bueno, pues con lo infantil me pasa lo mismo. Lo que pasa es que lo que es relativamente fácil hacer con la novela juvenil ya no es tan fácil hacerlo con la literatura infantil, de hecho es dificilísimo. Esa novela que escribía mi hijo Pablo, que se llamaba El hombre de arena, que tiene... no llega a 100 páginas o alrededor de 100 páginas, poco más, me costó un trabajo espantoso, me resultó dificilísimo, porque tenía que escribirla dirigiéndome al mismo tiempo a dos tipos de personas, a niños muy pequeños y adultos, y eso es muy difícil. Que si te has sentido identificado con algún libro tuyo. Que si yo me siento identificado con algún libro mío, sí. Con todos. Y cada uno de ellos. Pero... los he escrito yo. Ya, pero digo con algún personaje. No, dime, perdona. Con algún personaje. En especial, ¿alguno en especial? Sí. Sí, hay uno en especial con el que me siento emocionalmente identificado. Creo que algunos de vosotros lo habéis leído, como creo que la mitad de los jóvenes de este país, poco más o menos, que se llama Las lágrimas de Shiva. ¿Qué le motivó a enfocar sus obras hacia la juventud? Casualidad. Pura casualidad. Y luego, bueno, voy a explicarlo. Mira, yo había dejado la publicidad, estaba escribiendo guiones para televisión y cine en aquel entonces, y de repente un día vi un anuncio en un periódico donde se anunciaba el premio EDB, un premio de literatura juvenil. Y entonces empecé, escribí una novela, la presenté al premio y no lo gané, pero la editorial me hizo un contrato para adquirir los derechos de la novela. Escribí una segunda novela, que es precisamente el último trabajo del señor Luna, y la presenté, volví a presentar al premio y gané. Y además se convirtió en una novela bastante popular, en un pequeño éxito de ventas, y así que seguí escribiendo novelas juveniles, pues por inercia casi. Pero os voy a decir algo, veréis, también escribo novelas para adultos, pero hay muchos temas, muchos géneros de los que he citado ahora en la charla, que me resultaría muy difícil poder publicar en colecciones para adultos. Y sin embargo me resulta muy sencillo publicarlas en colecciones para jóvenes. Entonces, en cierto sentido, la literatura juvenil me da más libertad que la literatura para adultos. No por la literatura en sí, sino por las características editoriales. Además, me divierte mucho escribir literatura juvenil. A ver. Cada vez que comenzabas a escribir un libro, ¿en qué te basabas para sacar la idea principal? ¿En qué...? Joder. Sí.
Bueno, es que no hay una causa común, claro, cada libro parte de una idea distinta. Como he dicho antes, el último trabajo del señor Luna surgió de conocer a una persona, a una chola boliviana llamada Florinda Chambi. En el caso de Las lágrimas de Shiva, por ejemplo, surgió porque acababa de escribir una novela muy deprimente y tenía ganas de escribir algo muy alegre. Y entonces escribí la novela más alegre que se me ocurrió, que es Las lágrimas de Shiva. Y entre otras cosas es alegre porque esa novela tiene muchos elementos de mi propia vida. ¿Tus libros tienen alguna base autobiográfica? Por ejemplo, algún sueño, ya que la mayoría tienen elementos de ficción. Sueños sí, fíjate, hay muchos de mis libros que basan, no el argumento en sí, porque los sueños no suelen dar para tanto, pero sí imágenes y secuencias de mis libros, escenas de mis libros basadas en sueños. Y como acabo de decir, Las lágrimas de Shiva es un cuento que tiene muchos elementos autobiográficos. De hecho, el protagonista, que se llama Javier, soy yo, porque en aquella época yo tenía la edad que tiene Javier. Y yo, al igual que Javier, para los que hayáis leído el libro, sabéis, pues yo era un pirado de la ciencia ficción, yo veraneaba en Santander, yo, en fin, un montón de cosas. Salvo ver fantasmas, casi todo está sacado más o menos de mi vida. A ver, tengo una pregunta. Desde su punto de vista de escritor, ¿cómo ve usted la situación de la literatura infantil y juvenil ahora mismo en España, ahora que hay tantas formas de entretenimiento? Yo creo que es espléndida, sinceramente, la situación de la literatura infantil y juvenil en España. Quizá el defecto que le veo, el problema que le veo a la literatura infantil, y no solamente aquí en España, sino en otros muchos países, es que se publican demasiadas obras. Y gran parte de esas obras no tienen la calidad necesaria como para publicarse. Pero las editoriales están sujetos a una programación y dicen, bueno, pues tengo que publicar, yo qué sé, 12, 15 novelas al año. Y esas 12, 15 novelas al año no siempre son buenas. Sin embargo, realmente ahora, tanto por autores como por obras, como repercusión internacional, etcétera, yo creo que la literatura infantil y juvenil está muy, muy bien en España. Aunque, claro, evidentemente con la crisis en la que estamos, pues no todo está todo lo bien que nos gustaría que estuviese. ¿Te gustaría que tus hijos fuesen escritores? ¿No? La verdad, no, sí, quiero decir, me daría igual, sinceramente. No les deseo que sean como yo. Lo que quiero es que mis hijos sean felices, y si para ser felices necesitan ser escritores, pues perfecto, serán escritores. Pero si para ser felices quieren ser ingenieros de caminos, pues ingenieros de caminos. Ninguno de los dos se va a dedicar, o se está dedicando ya, porque de hecho han acabado la carrera, a escribir. Mi hijo pequeño, el que os decía antes, Pablo, que le dediqué el único libro infantil, ese sí ha escrito más, pero en principio no, parece que se dedica más al mundo del audiovisual, etcétera. Pero nunca he querido que mis hijos sean otra cosa que felices. Me ha encantado ese O. ¿Por qué escogiste el tema del narcotráfico para un libro para jóvenes, en este caso el último trabajo del señor Luna? Pues precisamente porque esta mujer boliviana me contaba muchas historias de su país, y gran parte de las historias que me contaba tenían que ver con el narcotráfico y la cocaína, porque en aquel momento y todavía ahora Bolivia, bueno, de hecho, Bolivia es el mayor productor de lo que se llama la pasta base, que es la pasta de coca, que es la que luego se utiliza para fabricar la cocaína. No sé ahora cómo son los datos, pero más o menos cuando yo escribí aquella novela los datos eran así. El 80% de la producción de cocaína, de las plantaciones de cocaína, estaban en Bolivia, un 10% en Colombia y otro 10% en Perú. De hecho, los carteles de la droga no eran los plantadores de la droga, eran los carteles colombianos que compraban fuera la pasta de coca para fabricar cocaína. Ellos tenían los laboratorios donde se procedía a fabricar la cocaína, y actualmente son los mexicanos
los que se ocupan de eso. Pero es que si hablas de Bolivia, en aquel momento, por lo menos cuando escribí esa novela, la realidad de Bolivia estaba totalmente relacionada con el narcotráfico. Usted ha dicho que el género juvenil de adolescentes no es propiamente dicho, pero entonces, ¿cómo es posible que el escritor sepa lo que le gusta al adolescente cuando el humor de este está cambiando rápidamente? Sí, lo entiendo. Verás, por mucho que cambies las distintas generaciones, hay una clase de literatura, un tipo de literatura que funciona siempre, que no tiene que ver tanto con las modas o con los libros que aparecen en televisión, ni nada de eso. Y ese tipo de novela se puede escribir un escritor adulto, en mi caso no solamente adulto ya, sino descaradamente anciano. Lo que tiene que hacer es no olvidarse de cuando era adolescente. Yo no me olvido, dentro de este tío viejales que soy, hay un tío de vuestra edad, porque lo he procurado mantener vivo toda mi vida. Y ese tío de vuestra edad que vive dentro de mí me ayuda a escribir las novelas. Ahora, en cuanto a las peculiaridades, esta época tiene una cosa maravillosa. Yo sé que a mí me costaría mucho relacionarme socialmente con vosotros por la diferencia de edad. Pues no me invitarías a tomar unas copas ni nos iríamos de juerga una noche. Pero sin embargo, algo que sí puedo hacer es meterme en internet y leer los blogs, leer las páginas de encuentro, ver las redes sociales donde vosotros actuáis. Y eso para mí es una fuente de información acerca de la juventud actual tremenda. Es lo que me permite estar al día. ¿Qué quiere expresar al lector a través de sus libros? Sí, ¿qué quiero expresar? Bueno, cada novela querrá decir una cosa en concreto, pero lo que quiero cuando leéis una novela mía es cogeros por las solapas, que empecéis a leer y no podáis parar de leer. Eso es lo que quiero. Supongo que cuando escribiste la primera obra no tuvo demasiado éxito, pero ¿qué es lo que te dio fuerzas para seguir escribiendo obras hasta que al fin la gente las fue conociendo? Bueno, ahí verás. Yo empecé escribiendo literatura fantástica, especialmente ciencia ficción, que es una literatura que me encanta, pero que nadie, absolutamente nadie en este país puede ganarse la vida escribiendo exclusivamente ciencia ficción. La suerte que tuve es que mi primera novela publicada, que fue un premio, gané un premio literario, sí que tuvo éxito al principio. Tuvo bastante éxito muy rápidamente. Y además luego gané, después de ese primer premio, gané 4 premios más de novela. O 5, ya no me acuerdo. Entonces, digamos que tuve éxito bastante rápido. Como empecé a escribir literatura muy tarde, tenía que darme prisa a la hora de tener éxito, porque si no, no me hubiese podido dedicar a ello. ¿Cuál es tu principal fuente de inspiración para escribir? ¿Mi principal motivación? Fuente de inspiración. No te digo. Tu principal fuente de inspiración. Todo, absolutamente todo. Está en la televisión, las películas, libros que leo, lo que me cuenta la gente, cuando estoy con vosotros, lo que hay por la calle. La fuente de inspiración está en todas partes, no hay un sitio en concreto. Está en todas partes. ¿Vas a seguir escribiendo libros? Bueno, eso llevo haciendo los últimos, ¿cuántos? 22 años. ¿Y estás trabajando actualmente en alguno? Sí, estoy trabajando en uno. Siempre estoy trabajando en 1 o en 2 libros. ¿Se acuerda de qué trataba su primer relato que publicó en la infancia en una revista? Sí, me acuerdo perfectamente. Yo tenía 15 años y había una revista, en aquel entonces, cuando yo tenía 15 años, estamos hablando del año 68, 1968. Había una revista y que tenía un concurso de relatos de ciencia ficción. Yo me presenté y lo gané y se publicó mi relato en la revista. Y es curioso porque el premio que me dieron en aquel momento era de 500 pesetas, que son unos 3 euros ahora, que puede parecer una mierda, pero entonces era una mierda.
Entonces, era muy poco dinero, muy poquito dinero. Pero luego, aunque he ganado premios que me han dado mucho más dinero, te garantizo que el premio que más ilusión me ha hecho ha sido ese. De hecho, volví a mi casa, desde el kiosco hasta mi casa, dando saltos. ¿Cuánto sueles tardar en escribir un libro? Un libro del tamaño de las lágrimas de Shiva, el último trabajo del señor Luna, vengo a tardar aproximadamente 3-4 meses en escribirlo. Pero hay libros más grandes, por ejemplo, mi último premio EDB, La isla de Bowen, que tiene 500 páginas, pues me llevó casi un año. De todo el tiempo que tardas en escribir una novela, ¿qué parte de ese tiempo es la dedicada a la documentación? ¿La dedicada a? A la documentación. Bueno, depende muchísimo. O sea, hay novelas en las que la documentación es muy pequeña, muy poca. Si la novela es histórica, la documentación es muy, muy grande, o si trata temas que no conozco, es muy grande. Por ejemplo, de los 2 libros que estamos hablando, el último trabajo del señor Luna me dio bastante, bueno, no mucho, pero cierto trabajo de documentación, porque hablaba de un país y de unas circunstancias que no conocía, que es Bolivia y el narcotráfico, pero tuve que documentarme y puedo dedicar, no lo sé, es muy difícil saberlo, pero en ocasiones bastante tiempo. Sin embargo, Las lágrimas de Shiva, pues prácticamente no me tuve que documentar nada, o sea que, como contaba algo que había vivido, ya me lo sabía, no tenía que buscarlo. ¿Alguna vez has pensado en dedicarte a una cosa que no esté relacionada con la literatura? ¿Cómo, perdona? Que si alguna vez has pensado en dedicarte a alguna cosa que no esté relacionada con la literatura. ¿Alguna vez he pensado en dedicarme a...? Alguna cosa no relacionada con la literatura. Bueno, claro, cosas no relacionadas con la literatura. Sí, bueno, ya decía antes, yo primero trabajé como periodista y después trabajé como publicitario, que no está relacionado con la literatura. Sí, claro que me he dedicado a eso. Pero ahora ya no, ahora ya creo que me moriré siendo escritor. De los libros que has escrito, ¿con cuál te quedarías y por qué? ¿Dónde estás? Aquí. A ver, repíteme, perdona. De los libros que has escrito, ¿con cuál te quedarías y por qué? No me lo puedo quedar con todos. Por cariño, Las lágrimas de Shiva. Por satisfacción literaria, pues podría ser La mansión Dax o La isla de Bowen, que es de los más recientes. Pero vamos, a todos mis libros, menos a uno, que no os voy a decir cuál es, a todos mis libros los quiero mucho. ¿Sí? ¿Qué opinas de tus libros cuando terminas de escribirlos? Los odio. Los odio con todas mis fuerzas, los detesto. Mira, ¿Te da fuerzas para escribir más libros? No, cuando es como un parto. O sea, yo estoy convencido de que cualquier mujer después de parir dice no vuelvo a tener un hijo en mi vida. Pues yo justo después de escribir un libro estoy convencido de que es lo peor que he escrito en mi vida, que es una mierda, que no hay quien se lo lea, que es vergonzoso. Me entran ganas de vomitar. Y aparte de toda esa inseguridad que tengo, aparte de eso, me parece repelente, lo odio, lo he leído y releído tantas veces que estoy hasta la coronilla de ese libro. O sea, justo después, cuando acabo de escribir un libro, en general, odio ese libro. Ahora, al cabo de un mes o así, ya le empiezo a coger cariño. Que debido a la gran suma de dinero de los premios que has podido ganar de tus libros, que si algo de ese dinero has destinado a alguna ONG para ayudar a los más necesitados. Bueno, sí, fundamentalmente a una organización de ocupas que son mis 2 hijos. Esa parte lo he deseado, pero aparte de eso, sí, en casa damos a Médicos Sin Fronteras y, ay Dios mío, a la UNICEF. ¿Qué sientes cuando recibes todos tus premios? Una enorme alegría, agradecimiento, es un poco como enamorarse, no lo sé, estás en una nube y todo te parece bonito, todo el mundo te trata bien, te dicen cosas maravillosas, ganar premios es de las cosas más bonitas del mundo. Pero dura poco, es decir,
son unos días y luego al cabo de esos días ya ni te acuerdas. Mira, yo en mi despacho lo tengo lleno de premios, colgando de las paredes, encima de los sitios. He recibido, afortunadamente, muchos premios, están todos ahí. No los tengo en el salón para que los vean las visitas, están ahí en mi despacho, medio ocultos. Y la verdad es que ni me fijo en ellos. Están ahí, pero no los miro. El premio es un subidón y es una cosa maravillosa, pues los primeros días. Luego se te va olvidando y luego ves que la gente ya no te dice tantas cosas bonitas y que ni se acuerdan de ti. Bueno, lo ideal sería ganar un premio cada semana, pero no es fácil. ¿Qué son para ti tus lectores? ¿Los lectores? Sin lectores yo no existiría. Son la razón de ser, es decir, es básico. Cuando yo escribo, lo que pasa, por ejemplo, aquí estáis vosotros, yo no puedo conoceros a todos vosotros, pero os garantizo que cuando escribo estoy pensando en todos vosotros. Yo escribo para que el lector se lo pase lo mejor posible con mis libros. Ese es mi principal propósito. Procuro no ponerme pesado, procuro no ponerme estupendo y empezar a decir, oh, qué artista soy. De hecho, si quiero que os diga la verdad, ni siquiera me considero un artista. Me considero un artesano. Y me parece que ser un buen artesano es una cosa maravillosa. Que si alguna vez has pensado en reflejar algún acontecimiento de tu infancia en tus libros. Las lágrimas de Shiva. ¿Qué sientes al saber que tus libros se pueden descargar ilegalmente? Perdón, has bajado la voz al final y no me he enterado. ¿Qué siento al saber? Que tus libros se pueden descargar ilegalmente. No te digo nada, no te entiendo lo último. Que se pueden descargar por internet ilegalmente. Ah, ya, la piratería. Ah, está muy bien, me parece una política maravillosa. Estoy completamente de acuerdo, vamos, creo que no hay nada mejor que convertir a los creadores en esclavos sin derecho a sustento. Pues que qué me parece indignante, que qué me parece una vergüenza absoluta, que qué me parece miserable, me parece triste. Pero no me parece triste que se produzca todo eso. Lo más triste que me parece es la gente joven en general, que sostiene que eso está bien. Gente que habla de cosas como la cultura gratuita. No están hablando de cultura gratuita. ¿Queréis cultura gratuita? Mirad, aquí está. Está alrededor nuestro. Esto es cultura gratuita. ¿Queréis leer mis libros sin pagar un duro? Aquí podéis hacerlo. Venid a la Biblioteca Nacional o cualquier biblioteca municipal y podéis leer mis libros totalmente gratuito. Eso es cultura gratuita. Lo otro es simplemente robo a mano armada y que unos cuantos indeseables se dediquen a distribuir mis libros gratuitamente por internet. Gratuitamente sí, pero cobrando la publicidad que aparece en sus páginas web. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Por qué dices que en tu blog que lo mejor de ti mismo está en el niño que fuiste? Hombre, has visto mi blog, ¿eh? Qué bien, me alegro. Sí, lo mejor de mí está en el niño que fui. Pues porque es verdad, porque el niño que fui era un tío estupendo, no se metía en problemas, vivía bien, tenía imaginación, disfrutaba con la lectura como no he disfrutado nunca en el resto de mi vida, porque eso os voy a decir, cuando más se disfruta de la lectura es cuando se tienen edades como las vuestras, o incluso menos. En fin. ¿Desde pequeño querías ser periodista o fue más ¿Qué va? No, tenía un lío, como probablemente el que tengáis vosotros, sobre lo que vais a ser. No tenía ni puñetera idea de lo que quería ser. De hecho, oscilaba entre ser arquitecto, periodista, publicitario y biólogo. O sea, fíjate lo errático que era mi proceder, iba para todos los lados. No lo tenía nada claro. ¿Qué te parecería que alguna persona siguiese tus pasos como escritor? Que alguna persona siguiera mis pasos como escritor, espero que ocurra. Imagínate que fuera yo el último escritor del mundo, que me muriese y se acabaron los escritores, aunque si se siguen pirateando la literatura en internet es posible que eso suceda, que sea de los últimos escritores que queden. Me parece magnífico y os animo, a todos los que estáis aquí, os animo a escribir, porque escribir, no solamente para escribir profesionalmente como yo, escribir es una maravillosa forma de ordenar la cabeza, de tener una mente ordenada. Fijaros una cosa, todos empleamos el lenguaje para dos cosas.
Empleamos el lenguaje para lo que estoy haciendo ahora, comunicarme con vosotros, hablamos los unos con los otros, pero también utilizamos el lenguaje para pensar. Pensamos con palabras, pensamos con lenguaje. Si sabes manejar las palabras, tu pensamiento será mejor. Y la mejor forma de manejar las palabras es doble. Por un lado leer, por otro lado escribir. De todos los premios que has ganado, ¿cuál es el que te hizo más ilusión en ese momento? Lo he dicho ahora, el que me dieron, los 500 pesetas que me dieron cuando tenía 15 años y gané ese premio de una revista. Pero todos los premios que me han dado me han hecho ilusión, todos. Lo que pasa es que, claro, cuando se tienen 15 años y no te han dado un premio nunca, pues hace más ilusión todavía. ¿Dónde está el baño? A ver, la que está bebiendo agua. Cuando has estado escribiendo algo, ¿no has pensado, mientras que lo estabas escribiendo, vaya mierda de libro o algo así? ¿Cómo? Que no me he enterado. Que mientras que estabas escribiendo un libro, ¿no has pensado en algún momento, vaya mierda de libro, voy a dejar de escribirlo? O algo así? Hombre, claro que sí. Claro que sí, hace nada además. Llevaba escritas unas, no sé, 20 o 30 páginas de un libro. Me paré a pensar y dije, este libro es una mierda, si me estoy aburriendo hasta yo, ¿cómo voy a escribir esto? Y lo dejé. De todas formas, eso así, dicho así, sí, claro, me he dado cuenta que hay cosas que estoy escribiendo fallidas, lo que pasa es que dejo de escribirlas. De mis libros acabados, pues hay algunos que son mejores, otros son peores, pero creo que absolutamente malo no hay ninguno. Cuando ya has escrito muchos libros y has obtenido galardones, ¿qué buscas? ¿Escribir por pasión o para obtener más? No, por dinero, básicamente. No. Eso es, perdonad, es en parte una broma. Evidentemente yo soy un escritor profesional y escribo por dinero, pero no siempre escribo por dinero. De hecho, por ejemplo, tengo un blog donde de vez en cuando publico cuentos y no es por dinero. Cuando eres escritor es porque te gusta escribir. Y si te gusta escribir, disfrutas escribiendo. Ahora, no siempre que escribes por obligación se disfruta escribiendo, es decir, lo ideal es escribir cuando te apetezca. Voy a dedicar un par de horitas a escribir. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que yo escribo de 9:30 de la mañana a 1:30 y luego de 4:30 a 8:30. O sea que tengo horario de oficina. ¿Qué libro te ha gustado más escribir? El que más me he divertido escribiendo, pues probablemente La isla de Bowen, uno de los últimos que he publicado. ¿Tienes en mente algún nuevo libro para escribir? ¿Que si estoy escribiendo un nuevo libro? O sea, perdón, ¿en qué te vas a basar en tu nuevo libro? ¿Mi nuevo libro? Eso me preguntas por el nuevo libro. O sea, si un nuevo libro que escribas, ¿en qué te vas a basar? Si tienes algo en mente. Sí, va a ser una historia... ¿Conoces una serie que se llama The Walking Dead? Sí. Bueno, pues va a ser parecido pero sin zombies. Estoy harto de zombies, ¿qué queréis que os diga? Aunque la serie me gusta mucho. ¿Dejó de ser periodista por ser escritor? ¿Perdón? Dejó de ser... espera, que se me abre. Dejó de ser periodista por ser escritor. ¿Se puede ser periodista para ser escritor? Que no, que si dejó de ser periodista por ser escritor. Ah, no. Entre periodista y escritor fue publicitario. Me dediqué a hacer anuncios de detergentes y cosas así. ¿Qué sentiste al saber que tanta gente compraba tus libros y les gustaban? No, lo último no te he entendido. ¿Qué se siente al saber que la gente compra mis libros? Que tanta gente los compraba y les gustaban. Oh, pues es maravilloso. Creo que bastante mejor que saber que la gente no compra mis libros porque no les gustan. Me encanta, no, claro, por supuesto. Cuanto más me lean, mejor. Cuando tus lectores te ven por la calle, ¿qué te dicen normalmente? Me pasó... Lo que pasa es que los escritores no somos como los cantantes o la gente que sale en televisión.
aparece nuestra cara en la portada de los libros, pero muchas veces la gente no se fija. Es decir, la gente no me suele reconocer por la calle. Sí me reconocen por el apellido. Por el apellido me reconocen mucho más. Y me ha pasado muchas veces, pero así físicamente no. Me pasó en la última feria del libro una cosa graciosa. Yo iba andando, estaba una mañana dando una vuelta por la feria del libro y por el Retiro, y había dos chicos más jóvenes que vosotros, creo yo, pero más o menos de vuestra edad, un poquito más jóvenes. Eran 3 chicos, perdona. Y uno de ellos iba diciendo, la verdad es que no puedo reproducir lo que iba diciendo porque estaba empleando un vocabulario bastante soez, pero iba diciendo, ¿no habéis leído a César Mallorquí? A voz en grito. César Mallorquí es fantástico, no dijo fantástico, dijo otra palabra. Y luego dijo, ¿no habéis leído el último trabajo del señor Luna? Es la... Dijo otra vez la misma palabra que antes, pero todo muy admirativo. Me hizo mucha gracia porque yo iba detrás y él no me había visto. Entonces me acerqué a él y le dije, ¿sabes quién soy yo? El tío se quedó para ahí, César Mallorquí. Y yo dije, sí. Se quedó a cuadros, creo que no lo olvidará nunca. Pero normalmente la gente no me reconoce por la calle. ¿Qué opinas de esas personas que dicen que leer es aburrido? Que leer es aburrido, lo lamento por ellas. Lo siento, o sea, yo sé que hay muchos, pero lo lamento, creo que se pierde en algo. Es como la gente que me dice, pues la comida no me gusta, o el sexo no me va, o yo qué sé, el deporte es una lata. Todo eso me parece triste, porque la gente que no disfruta de algo es gente que se pierde algo. No sé, es triste. Y yo creo que es que la mayor parte de la gente que no le gusta leer es porque no lo ha intentado. Creo que si lo intentase, le gustaría. ¿Qué te parece que la gente cambie los libros por las nuevas tecnologías? Mientras lea, quiero decir que sí, cambia. A mí personalmente me gustan mucho más los libros en papel. Pero si alguien quiere leerse un libro electrónico, pues me parece bien. Quiero decir que lo importante es leer. Ya donde lo leas es una cuestión de manías. Yo prefiero el papel, otros prefieren el Kindle. Bueno, bien. Pero si lo que te refieres es que la gente deje de leer para jugar a videojuegos, yo diría que hay tiempo para todo, para jugar a videojuegos y para leer. Yo por lo menos lo hago, a mí me encantan los videojuegos. ¿Cuál es el libro que menos te ha gustado de los que has escrito? No te lo voy a decir. Es un secreto, me llevaré a la tumba. Bueno, sí, venga, no se lo digas a nadie. Hay un libro que se llama, que está publicado, se sigue vendiendo, pero que me parece el peor que he escrito. No del todo malo, no repugnante, pero no es el mejor, y es un libro que está ahí. Es que si lo digo no lo compraréis. El maestro oscuro. El maestro oscuro, publicado en la misma editorial que de los libros que habéis leído. Ese es el que menos... Lo escribí demasiado rápido, sin meditarlo lo suficiente, y no me quedó todo lo bien. Tiene partes que están bien, pero en conjunto es un libro, creo que es mi peor novela. Bueno, si os parece, 3 preguntas más y acabamos, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que le gustó de la lengua o literatura española que le hizo un escritor? ¿Perdón? ¿Qué fue lo que le gustó de la literatura o lengua española que le hizo un escritor? De la literatura en lengua española. ¿El ejemplo de su padre o Mi padre, cosa? por supuesto, o sea, evidentemente fue el factor fundamental mi padre. Ahora, a mí me han influido más la literatura de otras lenguas, concretamente la literatura inglesa, la literatura norteamericana, la literatura francesa, me ha influido más que la literatura española. A ver, penúltima pregunta. ¿Por qué elegiste en Las lágrimas de Siva una relación entre familiares o primos? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué elegiste en Las lágrimas de Siva una relación entre familiares o primos? No te entiendo, perdona, es que no te entiendo. ¿Por qué elegiste en Las lágrimas de Siva una relación entre familiares o primos? ¿Una? Relación. ¿Relación de entre...? El protagonista con una prima. ¿Y por qué no? ¿Tienes alguna anécdota que contarnos?
Muchas, pero... uf. Cuéntanos una. Si no especificamos, sí, claro, tengo muchas anécdotas, pero ahora no. Me parece que ya es demasiado tarde para empezar a contar anécdotas. A ver. Una corta. ¿Sí? Inspírate. Pues si llega a ser larga, ¿qué pasa? Estoy esperando. No, que nos tienes que contar tú una anécdota. Ah, yo, que os cuente una anécdota corta. Claro. Ay, no. ¿Y saben aquel que dio? No, es que no lo sé, ahora no se me ocurrirá ninguna anécdota. Bueno, pues mira, si quieres que te cuente una anécdota, mira, una vez estaba dando una charla a un grupo en un colegio, en un instituto, a un grupo de alumnos, y cuando se acabó, era el salón de actos parecido a esto, y cuando se acabó, pues la gente me hacía preguntas como me hacéis vosotros. Entonces la profesora, no era en Madrid, era en otro sitio. Entonces la profesora que estaba cuidando a los alumnos de repente me pregunta, quería hacerle una pregunta, ¿podrías hablarnos de tu vida bohemia? Entonces yo me la quedé mirando y digo, la verdad es que no llevo una vida bohemia. Dice, hombre, sí, venga, cuéntanos, háblanos de tu vida bohemia. Digo, no, de verdad, que pues estoy casado, tengo 2 hijos, trabajo por las mañanas, trabajo por las tardes, pero no me dedico a tomar absenta ni a emborracharme en los rincones. Y no se lo creía, fue absolutamente imposible. Estaba convencida de que yo era un borracho bebedor, mujeriego, pues como la idea de los escritores románticos, precisamente del romanticismo que estaba comentando antes, pues pensaba que yo tenía que ser así y que si no lo confesaba era por vergüenza. Son los estereotipos. También me ha pasado muchas veces llegar a un sitio y que la gente se extrañe por mi aspecto físico. Normalmente esperan que un escritor sea bajito, pequeñito, con gafitas, y bueno, gafitas sí tengo, pero no soy ni bajito ni pequeñito. Entonces, sobre todo cuando era más joven y me veían llegar así como una especie de luchador de lucha libre en vez de un profesor universitario, pues les extrañaba un poco. Pero bueno, son los estereotipos. En fin, damas, caballeros, ha sido un auténtico placer estar aquí. Os agradezco mucho vuestras preguntas.